Extra86.net. Extra FM. Extra 86. Desde ahora, por Extra86.net, Psicovoces. Buenas noches a todos nuestros psicoyentes que nos escuchan a través de Extra86.net. Hoy es jueves 22 y estamos, como siempre, con ustedes psicoeducando. Hoy con una invitada muy especial. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Wellington. Hola, Lice, buenas noches. Por aquí, después de casi un mes de ausencia, mucho trabajo, pero bien, gracias a Dios. Nos estamos incorporando nuevamente. Y espero no tener que irme otra vez, porque de verdad que me hicieron mucha falta, de verdad que sí. Igual tú a nosotros. Emily, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a nuestros psicoyentes. Yo estaba igual que Wellington, un poquito ausente, pero físicamente, ¿eh? Y como dicen por ahí, el buen hijo a su casa vuelve. Estamos aquí, continuamos psicoeducándonos como cada jueves por la noche. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que mueve muchas emociones. Espero que todos nuestros amigos estén en sintonía y recordarles que ya tenemos canal de YouTube. Solo tienen que buscar Psicovoces RD y suscribirse y darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Después de la transmisión del programa siempre se coloca el video para que lo puedan ver. Nuestra invitada de hoy es primera vez que viene. Es muy especial para mí. Después de la pausa, la vamos a presentar y vamos a dar inicio al tema. De sexualidad en Psicovoces. La vida sexual de una pareja va a depender de la frecuencia en la que cada uno se sienta cómodo en la intimidad. En muchas ocasiones encontramos una discrepancia en cuanto al deseo, es decir, cada miembro de la relación tiene una frecuencia de sentir deseo diferente, algunos más altas, otras más bajas. No significa esto un trastorno, solo que sus tiempos están desajustados. Para ajustarlos es necesario una negociación donde las partes se sientan cómodos, estén de acuerdo para disfrutar la frecuencia en la que van a tener encuentros íntimos. Continúen con Psicovoces. Bien, y estamos de regreso. Ahí escucharon a nuestra fiel amiga y colaboradora Heidi Camilo con las cápsulas de sexualidad. Pues bien, para entrar en materia, hoy nos acompaña la licenciada Miosotis Crullón. Ella es psicóloga clínica, también es psicooncóloga, tiene un máster en terapia familiar y de pareja y actualmente también cursa la maestría de psicología clínica. A pesar de que también trabaja con mujeres pacientes de cáncer. Bienvenida, Miosotis. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Es un honor, de verdad, Lice. Gracias por la invitación. Yo estoy feliz porque primera vez que estoy aquí, o sea, soy debutante de Psicovoces y espero que esta sea la primera de muchas oportunidades de estar con ustedes. Gracias, Emily, gracias, Wellington, de verdad que sí. Y gracias. Y me encanta que me hayas sugerido el tema, Lice, porque hablar del cuidador es algo como que socialmente se ignora por el simple hecho de que lo damos como algo por sentado, de que si hay un enfermo, pues, o un paciente que necesite de alguna ayuda, siempre hay un familiar como que se le da toda la carga para que lo atienda. Pero ¿qué pasa? Se desarrollan ciertas condiciones
ciertos síntomas que son psicológicos y físicos que pueden devenir en trastorno, y es lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Como es sabido, un síndrome no es más que un conjunto de síntomas que pueden generar en una condición o una patología. Ok, vamos a hacer entender un poco a nuestros psicoyentes. Cuando hablamos de cuidador, ¿a qué nos referimos con esto? Pues precisamente a la persona que se encarga de proteger, de cuidar, valga la redundancia, y atender a un paciente de cualquier condición. Puede ser algo transitorio, una enfermedad o condición transitoria como una gripe, cuando una persona, ahora con estos virus que andan, que a alguna gente le da muy, vamos a decir, muy crítico, pero eso es algo que se sobrepasa. Pero también pueden ser enfermedades crónicas o catastróficas como un cáncer o Alzheimer puede ser, y también un tipo de cuidador que no se menciona, pero que lamentablemente está cada vez más común, que son los cuidadores de pacientes de adicciones a sustancias o adicciones conductuales, por ejemplo, los que son adictos al juego o a ciertas compulsiones. No se habla de ese tipo de cuidadores. Si no se habla de las enfermedades que son tangibles o físicas, imagínense lo que son de las enfermedades como la adicción, que entre comillas no se perciben. ¿Y cuáles características o virtudes podemos observar en estas personas cuidadoras? Por lo regular, siempre hay un miembro del sistema, de la familia, que de una forma natural se ofrece o se le asigna el rol de cuidador. Por ejemplo, en las parejas, en las familias, la esposa es la cuidadora natural. ¿Por qué? Porque la mujer se nos ha asignado ese rol socialmente. Claro, hay hombres que han ejercido el rol de cuidadores, pero no es tan común. Estamos hablando en base a, ni siquiera a la estadística, sino a las evidencias que hemos tenido hasta en nuestras propias familias. Cuando son mayores, vamos a suponer que es una persona de la tercera edad, hay uno de los hijos que se le asigna el rol o se lo autoasigna, porque el cuidador tiene algo, tiene como, en la mayoría de los casos, que tiene como esa vocación de proteger y dice, nadie lo va a cuidar como yo, algo que es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque cuando se atribuye toda la carga, entonces ahí es que vienen todas las complicaciones que pueden devenir en un síndrome del cuidador, que también se le conoce como desgaste del cuidador. A propósito de eso mismo, ¿cómo y cuándo tomar un descanso? O sea, el cuidador. Ahí vamos a hablar. Cada dinámica de cada quien es diferente. Ahora bien, cuando se genera una enfermedad, vamos a decir que se diagnostica un cáncer o ya tenemos un paciente con Alzheimer, es bueno que la familia se ponga de acuerdo. Hay familias, como dicen, hay familias y hay familias. Hay otras que sus sistemas son muy rígidos, donde no aceptan ninguna sugerencia, y sobre todo en esta cultura tan machista, donde se le asigna, vamos a suponer, a la hija o a la hermana. Esta persona, quien es el cuidador, pues que grite, como yo digo, que si la familia no está de acuerdo, pues un vecino, un amigo, una red de apoyo. Entonces es bueno que hayan descansos, es decir, aunque sea una vez a la semana, es bueno que ese cuidador tome un día libre, y dentro de la jornada de cuidado durante el día también que tome recesos. Es decir, si se da mucho con los pacientes de Alzheimer, que de noche ellos son muy inquietos. Sí. Entonces duermen durante el día. Si ese cuidador está durante el día en la casa atendiendo a ese paciente, pues que aproveche esos tiempos de sueño del paciente con Alzheimer en este caso, y que descanse también. Y también que realice actividades físicas como caminatas o ejercicios si es que tiene la capacidad física también para hacerlo, porque se desgastan mucho, y que haga cualquier tipo de actividad. Pero se recomienda un día libre a la semana, y si son enfermedades crónicas que prevalecen en el tiempo, es importante que tome vacaciones, porque es un trabajo como cualquier otro. Y cuidado si más pesado, porque está la carga física y la carga emocional, y muchas veces la carga económica. Hay cuidadores que les toca también sostener la parte económica de la situación que se está presentando.
Miosotis, vamos a saludar a nuestros psicoyentes activos. Un saludito para Moreno Hernández, Víctor Mani Villalona, está con nosotros Gloria Méndez, Janet Rodríguez, Vicenta de León, y nos saluda nuestro compañero Jonathan Lorenzo, dice, salúdame a mi amiga. Jonathan, pregunté por ti, pero ya me comentaron que estás muy ocupado. Nos veremos en otras ocasiones y qué bueno saber de ti, así que un abrazote para ti. Bueno, vamos a animar a nuestros chicoyentes que escriban sus preguntas por medio del live para que Miosotis pueda responder. Continuamos. He visto, por ejemplo, en ocasiones que siempre, como usted dijo al principio, siempre se le asigna a un familiar el cuidado de algún familiar que esté enfermo. Y he visto, por ejemplo, familias que dicen, no, que si hubiese sido fulana lo hubiese cuidado mejor, en caso de que el paciente fallece o algo. Y eso, en algunas ocasiones, puede traerle algún cargo de conciencia a algunas personas. Eso que usted estaba comentando sobre los reemplazos es muy importante, porque el cuidar a una persona enferma requiere de mucho esfuerzo físico y mental. Entonces, cada qué tiempo, por ejemplo, una persona que empiece a presentar estos síntomas, ¿qué tiempo más o menos se le podría dar de descanso para que vuelva y retoma nuevamente a lo que es el cuidado de su familiar? Eso te digo, depende, porque si está atravesando, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, es más fácil que si estuviese atravesando ya una depresión, ese cuidador. Que es bueno saber que estos cuidadores se llaman cuidadores primarios, lo que son los familiares o las personas que están muy de cerca con el paciente. Entonces, es bueno desde el principio que vamos a decir que se diagnostica la enfermedad o que la condición va agravando, que el sistema familiar se ponga de acuerdo. Por eso mismo, para evitar eso. Entonces, como comentaba anteriormente, un día a la semana es importante que ese cuidador que esté todo el tiempo sea un día que se lo dedique a él. Porque a veces dicen, no, que una tarde, pero es que no es suficiente. ¿Por qué? Esa persona tiene una vida. Muchas veces quien va a cuidar a ese paciente, que en muchos casos es la hija o una hermana, tiene una vida, que muchas veces tiene vida de pareja, tiene hijos que atender y tiene una vida, o sea, tiene que sacar tiempo para descansar, para hacer actividades que le gustan y compromisos también, porque esa es otra. El cuidador se encarga de todo, o sea, tiene que salir a comprar los medicamentos, tiene que ir a las citas médicas, tiene que bañar, tiene que alimentar y tiene que ocuparse también de su propia vida. Entonces, en estos casos se recomienda, en la medida que se vayan poniendo de acuerdo, por lo menos un día a la semana para este cuidador. Que ese es el dilema, o sea, ¿cómo hago el equilibrio entre mis necesidades y las necesidades del otro? Porque quizá el cuidador no sabe identificar ese equilibrio que hay entre el cuidado de su paciente y cuidado del mismo. Ahí va mi pregunta, ¿por qué es tan difícil para el cuidador autocuidarse? Porque incluso, decimos, tienes el día libre, pero están fuera de la casa, pero están llamando pendiente, hiciste tal cosa, lo hiciste tal cosa. O sea, se quedan ansiosos de saber de que no son ellos que están a cargo del paciente. No se desconectan, o sea, se quedan. Bueno, quizá voy a decir algo que es un poco difícil, pero no es un secreto. Recuérdense que nosotros, estas sociedades latinas, hemos sido educados desde la culpa. Sobre todo a las mujeres, que nos delegan muchísimas responsabilidades que muchas veces no podemos con ellas de tantas que son. Entonces se genera una culpa y un exceso de responsabilidad de cumplir con esas obligaciones. Entonces, por eso es que se siente vamos a hablar en el caso de las mujeres porque es lo que más vemos, se sienten con demasiado compromiso. Y por eso dicen, no, nadie la va a cuidar o lo va a cuidar como yo lo hago. Pero es por eso, porque se genera desde la culpa. Y en muchos sistemas familiares también se da una culpa que le generan a la misma paciente. Es decir, no, tú eres la que está aquí, y lamentablemente sucede que cuando llegan los familiares que solamente van de ratico, dicen, pero tú no has bañado bien a mi mamá. Sí.
pero tú no le diste comida. Pero ¿qué pasa? Tú vas de ratico y era como estábamos hablando Liceo y yo antes de comenzar el programa. Recuérdense que hay un desgaste físico. No es lo mismo cuidar a un niño de cuánto, de 20 libras, bañarlo, o de 10, 15, 20 libras, que una persona de 100 y pico de libras. Y muchas veces cuando son pacientes ya que están en la fase terminal, que no pueden ni siquiera moverse, y tú tener que moverlo, higienizarlo, cambiarle los pañales desechables, la sábana, que, señores, nosotros no venimos con un manual para eso. Gracias a Dios, sí existe el internet, que hay hasta tutoriales de cómo cambiar un paciente, cómo cambiarle la sábana a un paciente estando acostado. Pero mucha gente no lo sabe eso. Y mucha gente, si muchos de nosotros no lo sabemos hasta que no nos toca. Entonces, por eso se genera tanta culpa y tanta responsabilidad, pero es por eso, por los mismos roles asignados que se le dan, en este caso a la mujer, para que diga, no, tú eres que tiene que cuidar. ¿Y ella qué hace? Lo asume, esa mochilita, esa culpa, ella la lleva consigo. Miosotis, nos comentó Wendy Soriano en el post que subimos del programa de hoy. Dice, una pregunta, una persona que siempre quiere ayudar de alguna manera o aconsejar a los demás sin que se lo hayan pedido, ¿es un cuidador? No es un cuidador. Ok, no es un cuidador, Wendy. Espero que estés en sintonía para escuchar tu respuesta. No es un cuidador, perdón. Muchas veces puede que tenga complejo de salvador, pero que eso no tampoco es sano, ni siquiera para esa persona que quiere vivir aconsejando. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus necesidades y tú tienes que dejar que el otro fluya. Pero eso no lo convierte en cuidador. ¿Cuáles son esas características que identifican al cuidador? Porque puede ser que una persona sea un cuidador aunque no haya cuidado a una persona, o tiene que presentar esa sintomatología para decir esa persona es un cuidador. Cuidadores podemos ser cualquiera de nosotros en un momento determinado. En un momento determinado un familiar de nosotros puede enfermar y nosotros asumimos esa responsabilidad. No le vamos a llamar carga porque nos puede tocar a nosotros enfermar y que nos cuiden a nosotros, claro. Y de eso se trata. Y de eso, por eso somos familias, por eso somos amigos, por eso somos allegados, porque nos ayudamos entre todos. Pero el simple hecho de ya comenzar a atender a una persona, velar por sus necesidades, nos convierte en cuidador. Ahora bien, ser cuidador no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando nos desgastamos y desarrollamos el síndrome del cuidador, que se manifiesta de manera física y psicológica. Vamos a decir, los síntomas físicos, mucho dolor de espalda, porque tú tienes que estar movilizándote, mucho dolor en el cuerpo, dolores de cabeza, esas son las partes físicas. Quizás da poco cuidado higiénico también, quizás porque no tienen tiempo quizás hasta de su propio aseo. Se descuidan. Quizás no tanto en el aseo, pero sí en lo que es la parte que tiene que ver con su estética. Exacto, con la apariencia y con la estética. Gracias, chicas, sí, porque es así. Puede que, se higienicen todos los días, se bañen todos los días, se limpien el pelo cuando sea necesario, pero lo que es la parte estética se descuidan. ¿Por qué? Porque están concentrados en eso. Entonces, eso tiene que ver con la parte ya psicológica. También desarrolla mucha ansiedad, tanta ansiedad que puede convertirse en una depresión. Recordemos que la ansiedad puede ser una antesala a la depresión. Uh-huh. Y cuando se deprimen, muchas veces, en la mayoría de los casos, es porque todas esas actividades que antes hacían ya no pueden hacerlas por estar dedicados todo el tiempo al cuidado de ese paciente. Ahora bien, hay una recomendación. Es importante que el cuidador, como quiere manejar ese protagonismo, que lo hace de muy buena fe, también es bueno recalcarle. Por eso es bueno las redes de apoyo, porque se ayudan entre todos. El cuidador tiene que permitir que el paciente sea autónomo hasta donde pueda hacerlo. Por ejemplo, es un paciente que a lo mejor haya que ayudar a bañarlo, pero es un paciente que puede comer. Si puede agarrar su plato y su cuchara o su tenedor, lo que utilice para comer, y hacerlo. Lo que ir haciendo como delegando responsabilidades.
que si él la puede hacer, bueno, vamos a dejar lo que él haga. Y Exacto. permitirle a la persona que haga lo que todavía puede hacer. Exacto. ¿Por qué? Porque es algo sistémico, es algo circular. Si yo como cuidadora le ayudo a cepillarlo, le cepillo los dientes al paciente y él puede hacerlo, yo lo estoy inhabilitando. ¿Qué hace ese paciente? Se va a sentir mal, se irrita y puede llegar a deprimirse más de lo que pueda estar. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente deprimido y un cuidador deprimido es un caos, o sea, es muy difícil. Entonces, el cuidador tiene también que aprender a delegar, y esas cosas que no puede hacerlas por estar cuidando, atendiendo, vamos a suponer, tiene que ir a hacer las compras, que la deleguen a alguien, en un vecino o alguien que pueda hacer esas tareas por él. Y si es posible también, para intercambiar los roles, decirle al vecino o al familiar, mira, quédate aquí que yo voy y salgo, porque también es bueno que el cuidador despeje, si cambie de ambiente en este caso. Yo quería preguntarte acerca del paciente. ¿Qué piensa el paciente? Ese es un cambio muy drástico de tú valerte por ti solo para todo, tener que depender de alguien para hacer las cosas. ¿Qué pasa con el paciente cuando entra en esa dinámica de que tiene que tener un cuidador? Bueno, eso depende cómo se haya desarrollado la vida de esa persona, de ese paciente y ese sistema familiar. Muchos de esos pacientes experimentan gratitud por tener a la persona específica que lo está cuidando. Otros manejan culpa, porque imagínese usted un paciente que haya tenido una relación conflictiva con esa persona que ahora pasa a ser su cuidador. Debe ser muy difícil. Entonces ahí entramos en la parte ya que tiene que ver con la parte psicológica, que es bueno que en esos momentos pues conversen y hablen y saquen esas asperezas, limarlas en ese momento, pero eso depende cómo haya sido ese sistema familiar y también el tipo de paciente, porque hay muchos que sienten gratitud, pero han sido personas tan activas que al verse postrados en una cama y dependiendo de otra persona, pues también le genera angustia. Vamos a saludar a Milta Castillo, una amiga nuestra que está en sintonía, y a Yenitza Núñez. Gracias por estar en sintonía y pueden enviar sus preguntas a través del live para que Mesotis las responda. Entonces, muchas veces sucede que el cuidador y el paciente no tienen un vínculo. Se da que, por ejemplo, por las necesidades, hay que contratar a una persona externa. Entonces, ¿cómo se puede manejar esto? ¿Cómo se puede crear un vínculo afectivo entre ellos? Sana convivencia. Tú dices entre cuidador y paciente. ¿Pero el cuidador primario o el cuidador externo en este caso? En el externo. Bueno, los vínculos se crean de todas formas porque somos seres humanos y entre todos somos neuronas y hacemos sinapsis uno con otro, y hacemos sinergias, entablamos relaciones, pero tenemos que tener en cuenta que esta persona que viene de fuera, que está siendo contratada, es una persona que está haciendo un trabajo profesional. Entonces, nunca va a ser igual como el vínculo que se ha creado con un familiar, a menos que esa persona tenga un sistema familiar muy hostil, que no tenga nadie, y puede que esta persona que venga de fuera, este cuidador externo que ha sido contratado, pues creen un vínculo sano dentro de la dinámica cuidador-paciente. Hablando de esa área, el tema de los cuidados paliativos, ¿cuál es la forma de acceder a ellos en caso de que uno tenga la necesidad porque la familia es corta, porque no hay quien pueda asumir ese rol? ¿Cómo se consigue esto? Tú sabes que hay muchas fundaciones que sin fines de lucro que trabajan con enfermedades específicas. Está, por ejemplo, Mujeres Solidarias, que trabaja con cáncer de mama, la Fundación Renacer, que trabaja con esclerosis múltiple. Estas fundaciones, por lo regular, tienen voluntarios que van y asisten a los pacientes. Pero en estos casos, cuando no hay voluntarios, pues entonces tienen que valerse del profesional de salud de los hospitales, y ellos dan las pautas para dar esos seguimientos en la casa. Okay. ¿Y es costoso? O sea, a nivel privado.
Sí, y yo creo que me parece que eso es costoso en todas partes, porque he escuchado, por ejemplo, en países más avanzados como el nuestro, por decir España, mencionar uno donde son unos miles de euros que se pagan mensuales, y no todo el mundo tiene un acceso a eso, porque es muy costoso, y de por sí las enfermedades traen gastos que son muy elevados. ¿Y qué pasa cuando fallece el paciente? Mira, en mi experiencia como terapeuta y trabajando con este tipo de familias, en su mayoría los cuidadores experimentan la pena de haber perdido a su ser querido, pero le queda una satisfacción del deber cumplido. Estoy hablando del cuidador, pero a nivel sistémico, la familia sí, en la mayoría de los casos, lamentablemente queda inconforme. Si no se nota, no se ve el esfuerzo que hizo el cuidador. Es lamentable, pero le estoy hablando a ustedes desde la realidad. Pero lo que es el caso del cuidador, en la mayoría de los casos, queda con la satisfacción del deber cumplido. Hay algunos que experimentan culpa, pero culpa como de pude haber hecho más, sí, no que dejé de hacer, pero son los menos en estos casos. Entonces ahí nos entramos en lo que es en una psicoterapia, para desmontar esas creencias. ¿Y cuando el cuidador queda enganchado por la situación? Es bueno que asista a terapia y que la red de apoyo primaria, en este caso los familiares, o la red de apoyo secundaria, los amigos, pues le hagan crear conciencia, y si no funcionan estas dos redes de apoyo, pues la psicoterapia en estos casos es muy recomendada. ¿Cómo la familia puede identificar que ese cuidador quedó enganchado con la situación de que falleció el paciente? Por lo general se deprimen, pero no podemos confundir lo que es el duelo de la pérdida como tal con una depresión, porque como vivimos en una sociedad líquida donde todo tiene que ser como rápido, si vemos una persona llorando, está deprimida, no necesariamente, está triste y está sobrepasando un duelo por una pérdida importante. Entonces hay que esperar por lo menos un tiempo de varias semanas y ver cómo se va reincorporando este cuidador a su vida ordinaria, si la vida que tenía antes. Claro, nunca vuelve a ser igual porque las pérdidas desestabilizan el sistema familiar, pero hay que ver cómo se va reincorporando a sus actividades, cómo lo va manejando, y esto nos permite ver si está pasando por un duelo normal o un duelo complicado que puede convertirse en una depresión. Ok, necesita atención entonces. Sí, así es. ¿Qué otro tipo de cuidadores podemos ver? Por ejemplo, mencionaban nosotras antes del aire que también se da el cuidador, que es cuando te nace un niño con discapacidad. ¿Cómo le cambia la vida a una madre que tiene esa espera de que mi hijo va a salir normal, sano, saludable, y te nace un niño con una discapacidad? Es algo para toda la vida. Así es, de por sí esta madre o esta familia experimenta un duelo por las expectativas, porque de verdad nosotros no venimos con un manual de vida bajo el brazo, y lo que le espera es toda una tarea, o sea, una tarea de toda una vida, porque hay muchas condiciones que no son, bueno, por eso son condiciones, porque se aprende a vivir con eso, pero hay algunas que, por ejemplo, el niño, ese paciente, puede hacer una vida inclusiva, pero hay otros que no. Y de verdad sí, le cambia la vida, y en el caso más de las mujeres, que son las que socialmente están llamadas a cuidar, y se apartan de lo que es su vida social, y tienen que renunciar a muchísimas cosas, como el trabajo, sus sueños profesionales, se aíslan de sus redes de apoyo, de sus redes de amistades, y hasta de las redes familiares también. ¿Y por qué cuesta tanto, a pesar de que estamos en un tiempo que se está manejando un poco la equidad, que sea el hombre el que tome esa participación tan activa en un caso como un hijo con discapacidad? Porque, como lo has dicho, sí, como eso viene trabajándose desde hace mucho, sí, desde hace milenios, lo que es esos roles de género, el hombre está llamado es simplemente a producir.
la mujer está, se dice que en la prehistoria el hombre era el que salía a cazar y la mujer era la que recolectaba. Entonces, en este caso, el hombre tiene que salir a trabajar y producir. Pero como sabemos, en nuestra sociedad dominicana, en las familias que son monoparentales matriarcales, es decir, con un solo de los padres, en este caso la madre, la mujer lleva una carga muy pesada, pero ya se está rompiendo con eso por la lucha de la equidad de deberes y derechos entre hombres y mujeres. Ya en el caso de que una madre sea la que cuide el niño en las tardes y el padre sea el que venga en las noches de trabajar, puede hacer la excepción del padre quedarse en el transcurso de la noche con el niño para que la madre descanse. Eso sería una técnica que se podría utilizar para que la madre no se desgaste tanto. Sí, en este caso. Y está sucediendo porque también hablamos del machismo, pero recordemos que también se está fomentando una masculinidad positiva. Lo digo ya a título personal porque he visto, por ejemplo, cuando he tenido que ir al médico por razones personales, he visto en las salas de espera muchos padres solos llevando a sus niños al médico y niñas en estos casos, así que no es porque que el papá anda con los varoncitos, no, anda con la niña también. Y se está también fomentando, es decir, las parejas que están conformadas, de verdad que se ha visto una mejoría en ese sentido, una equidad en cuanto a responsabilidades. Te vamos a saludar a Yairo Bis Montero, que se conectó. También dice Romy Cami, excelente ver que aborden estos temas. Y pregunta Gloria Méndez, ¿qué pasa emocionalmente con un cuidador cuando fallece el paciente mientras es relevado? Quiere decir, si le dieron un permiso, hoy tú estás libre y ese día muere el paciente, ¿qué pasa emocionalmente con ese cuidador? Bueno, mira, el cuidador tiene algo interesante, que como va viviendo cada etapa de la enfermedad, si estoy hablando en base a las experiencias, a las experiencias que he tenido con cuidadores, él se va preparando. Casi siempre quien no se prepara es el resto de la familia, porque verdad, por más que tengamos un familiar enfermo, no queremos que se nos vaya. Esa es la mayoría de los casos. Pero es como ya les digo, como el cuidador se ha involucrado tanto con la enfermedad, cuando ha sucedido, y gracias Gloria por tu pregunta, porque sucede, el cuidador lo que siente es, claro, se siente quizás mal porque no estaba en ese momento, pero no maneja esa culpa, sino que se queda con la satisfacción del deber cumplido. Esto es en la mayoría de los casos. Y que también, seguro yo, hacen sus estrategias de saber que si el paciente está muy grave, no es tiempo de tomar descanso, porque el resto de la familia no maneja la misma información que él y no va a saber intervenir en caso de una crisis que él está acostumbrado a atender. Eso pasa, pero por eso se recomienda que el cuidador también delegue, porque llegará un momento, hay enfermos terminales que entran y salen de esa última fase del ciclo de la vida. Entonces no se sabe en qué momento va a suceder. Y sucede que cuando ese cuidador sale, pues fallece el paciente. Pero hay que preparar a la familia para eso. Y el mismo cuidador también, en ese caso, defenderse, porque en algún momento tiene que salir. Desde tu experiencia, ¿qué enfermedad tú ves que es la que traumatiza más al cuidador, es decir, la que desgasta más a un cuidador? Increíblemente el Alzheimer, porque se va haciendo un duelo anticipatorio, es decir, es muy doloroso para los familiares ver una persona que era activa, que te reconocía, en este caso tu mamá, tu abuelito, y tú ver cómo va perdiendo sus facultades y ya ni siquiera te reconoce. El paciente de Alzheimer, ya lo que son sus necesidades básicas, se le olvida hasta comer. Imagínense que hasta guardan objetos en lugares donde no deben guardarlo. Por ejemplo, guardan dinero en el freezer, por decir algo, y la comida la guardan en el closet, no en la nevera. Entonces es muy doloroso, porque emocionalmente, al ver a esta persona que está presente físicamente pero tan distante emocionalmente, van experimentando un duelo y encima de eso van perdiendo sus facultades mentales y después vienen las facultades físicas, porque es una enfermedad progresiva degenerativa. Y en el caso del cáncer, que es una enfermedad
que todos sabemos lo fuerte que es. Si se presenta esta condición en uno de los miembros de la familia, ¿cómo asignar un cuidador? Por ejemplo, son 2 hijos y una madre. ¿Cómo saber que la madre está en condiciones de ser la cuidadora de ese paciente o que el hijo puede? ¿Qué debe de tener ese cuidador para hacerse cargo de un paciente de cáncer? Es que eso se elige en el momento. Y muchas veces hay un cuidador natural que ya desde antes de que cualquier miembro de la familia vaya a enfermar, ya dice, no, porque a mí como madre o como hija me toca cuidar de mis hermanos. Si el momento es el que dice, y hay muchos que les toca el rol y no están preparados. Así que eso es algo como muy, no es como una regla matemática, aunque sí se dan ciertas condiciones. Y como les dije al principio, el cuidador se ofrece de manera como voluntaria, porque entiende que es la persona que está capacitada de cuidar a ese paciente en necesidad. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos pueden hacer sus preguntas porque ya vamos con el resumen y las recomendaciones. Hola, soy Heidi Camilo y esto es Cápsulas de Sexualidad en Psicovoces. La anorgasmia se define como la incapacidad de sentir orgasmos a pesar del tiempo y la estimulación necesaria para conseguirlo. Esto afecta a muchas mujeres. Sin embargo, es un error pensar que la mujer que llega al orgasmo a través del sexo oral y no con la penetración es anorgásmica. Esto es falso. Simplemente esta mujer forma parte del 67% de las mujeres que solo llegan al orgasmo a través de la masturbación o sexo oral, porque la estimulación directa al clítoris le provee la intensidad necesaria para llegar al clímax. No importa la forma en la que llegues al orgasmo, lo importante es que disfrutes tanto el viaje como el destino. Recuerda, abandonarte al placer es una de las principales bases para disfrutar de una vida sexual placentera. Continúen con Psicovoces. Bien, estamos de regreso y Wellington tenía una pregunta fuera del aire. Adelante, Wellington. Sí, le estaba preguntando a la facilitadora que cuáles eran los tipos de intervenciones que se le hacían a estas personas, por ejemplo, que caen en este síndrome del cuidador, y cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan para abordar a esa persona que cae en depresión por la pérdida de un paciente o que se desgastan físicamente. ¿Qué se les recomienda a la persona? Bueno, lo que es cuando trabajamos en la terapia que está empíricamente comprobada es la terapia cognitivo-conductual, que como sabemos y lo que somos psicólogos, tiene que ver con modificación del pensamiento para ser traducido en comportamientos. Claro, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere un ciclo de varias terapias para desmontar esas creencias e incorporar nuevos criterios de pensamiento para que este cuidador, que en este caso pasa a ser el paciente, sí, entonces comience a modificar ciertos patrones de pensamiento y de conducta para sacarlo de esa, que en la mayoría de los casos caen en depresión por el mismo desgaste. Así es. Nos escribe Romy. Dice: conozco un caso de un joven que tiene esclerosis múltiples desde antes de los 15 años. Ha ido pasando por las diferentes etapas de la enfermedad y ya está en cama, solo se ríe y hace movimientos involuntarios. Lleva más de 7 años en esta situación. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar y apoyar a este cuidador? Muy buena pregunta. En este caso, Romney, si tú eres familiar, pues prestar ayuda en los casos que sea necesario. Puede ser hasta hacer los mandados, hasta el hecho de que te ofrezcas a ir a pagar la luz de la casa, ya tú estás contribuyendo. Si eres familia, pues es bueno que se pongan de acuerdo y se repartan las actividades y hacer una reunión y escuchar las inquietudes
y las demandas que tenga este cuidador. Es decir, ¿qué te hace falta? ¿En qué tú entiendes que te podemos ayudar? Y tratar de sacarle esa información, porque muchas veces por la misma culpa y el mismo afán de protagonismo de querer hacer las cosas bien hechas, dicen, no, yo no necesito nada. Pero claro que lo necesita, porque puede haber un desgaste, un burnout, que es como se dice. Pero en este caso, Ronnie, ayudar en lo que sea posible, y si eres familia, pues una reunión entre todos los familiares y que el cuidador exprese sus inquietudes. Y las personas, por ejemplo, que no quieren asumir esas responsabilidades y mandan a su paciente a un asilo de ancianos, que, por ejemplo, en esos asilos de ancianos, ¿qué tan seguro es tener a nuestros familiares? Porque hay personas que a lo mejor no lo mandan, prefieren mejor cuidarlo y no lo mandan por miedo a que le vaya a pasar algo. ¿Es muy seguro tener, por ejemplo, esos familiares en asilo de ancianos? Sí, en realidad sí, porque es más, están en un ambiente que está preparado para eso, y las personas que trabajan en esos lugares, en esos hogares, están capacitados para manejar ese tipo de situaciones, que muchas veces nosotros como familiares no sabemos hacerlo, porque no venimos con un manual debajo del brazo. Sin embargo, estas personas sí se preparan para manejar este tipo de situaciones. Voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Sí. Mi abuela materna tiene aproximadamente 7 u 8 años con Alzheimer, y a través del tiempo se ha visto cómo se ha ido deteriorando y todo eso. Entonces, hay personas de la familia, miembros de la familia, que eso nos ha ayudado a ser más fuertes, a hacer la idea, pero asimismo yo observo que hay otros que no se hacen la idea de la situación en la cual está mamá. Por ejemplo, ya mi abuela no se vale por sí sola, o sea, no hay nada que ella haga por sí sola, ni comer, ni tragar, nada. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? De que esos miembros de la familia vayan asimilando qué está sucediendo. Bueno, ustedes como familiares ir creándole conciencia, diciéndole que es una enfermedad progresiva, degenerativa, de que las cosas no van a mejorar. Claro, ellos lo hacen eso como un mecanismo de defensa, es una negación a una realidad que no quieren enfrentar, porque de verdad hay que estar en el lugar, y no es fácil tú ver, como dije anteriormente, a un ser querido, que era activo, que era vivaracho, que tenía sus facultades, tú verlo deteriorarse. Eso no es fácil para nadie, pero hay que ir creando conciencia. En el caso de que ya como familiar usted no pueda manejar esa situación, pues una terapia familiar le vendría bien, aunque sea, no tiene que ser un ciclo de terapias, pero sí lo que es psicoeducación, o sea, crearle conciencia de la situación como tal. Bien, gracias. Un usuario de Instagram llamado Almonte me escribió en la historia y me puso: ¿el cuidador es sobreprotector con sus hijos o nietos? Pregunta. Por lo regular sí, pero cada caso es diferente, porque muchas veces nos convertimos en cuidadores por circunstancias y nos hacemos cargo y responsables de ese paciente en específico, pero a lo mejor antes de eso éramos personas que no es que éramos que nada nos importaba, pero no vivíamos encima de nadie, así que eso depende, Almonte. Pero sí, cuando sucede este tipo de situación, asumimos la responsabilidad como tal y nos convertimos en protectores de ese paciente. Porque se puede dar el caso que una madre, por ejemplo, que tenga uno de sus hijos pasando por una enfermedad y este hijo fallezca, se vuelva más sobreprotectora con el hijo que le queda, por el temor de que pueda entrar en esa enfermedad también. Sí, eso pasa, y eso queda como una consecuencia de esa experiencia vivida, ya sería un estrés postraumático, por no querer que se repita la experiencia, aunque no necesariamente tiene que ser así. Bueno, vamos a saludar a Claribel Comas, que se conectó. Dice: buenas noches, excelente tema. Mira, Sotis, el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo, como dice Jonathan. Nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el síndrome del cuidador y algunas recomendaciones. Ok, para recopilar todo, recordemos que el síndrome del cuidador es la característica de síntomas que son psicológicos y físicos de desgaste y malestar que presenta una persona que está
cuidando o protegiendo o atendiendo a un paciente, no importa el tipo de enfermedad que sea, puede ser una enfermedad de corta duración como una enfermedad crónica. En cuanto a los síntomas, como habíamos dicho, los físicos pueden ser dolores de cabeza, dolores de espalda, cansancio, fatiga, y los síntomas psicológicos pueden ser ansiedad, irritabilidad, impotencia, tristeza, y que puede convertirse en una depresión. En cuanto a las recomendaciones, es bueno ponerse de acuerdo con la familia de quién va a ser el cuidador principal, pero este cuidador principal necesita auxiliares, necesita personas que lo asistan. Es bueno que por lo menos una vez a la semana tenga un día libre donde pueda realizar ciertas actividades, y durante el día tener descansos. Recordemos, los pacientes de Alzheimer, como duermen de día, vamos a aprovechar esos espacios de un poquito de sosiego para hacer esas actividades o esos descansos que tanto necesita ese cuidador. En cuanto a los familiares, ponerse de acuerdo quién va a sustituir los relevos. Fíjense que hasta los cuidadores que son pagados necesitan relevos porque se desgastan. Eso mismo sucede con los cuidadores primarios, que son los de la familia. Entonces, ponerse de acuerdo, hacer una redistribución de tareas para que la carga sea lo más liviana posible. ¿Qué más? En caso de que no tengan familiares cercanos, hay familias que son cortas o que tienen unos sistemas que son muy conflictivos, o si dinámicas muy conflictivas, pues entonces hay que valerse de algún vecino, de los miembros de la comunidad, si son de cualquier fe religiosa, con los compañeros o los hermanos de la iglesia, pues valerse de esto, o si no, en caso de que tampoco hayan disponibles, pues de algunas fundaciones. El caso es pedir ayuda y no sentir pena por ello. Vamos a saludar a Indira Bobadilla, buenas noches, y a Nuris Figueroa. Hablando de lo que mencionabas ahora, ¿se debe preparar la familia en caso de que aparezca una enfermedad? Claro que sí, la psicoeducación es importante. Preparar a la familia y al paciente también, porque hay una mayor adherencia al tratamiento, y mientras más conocimientos tenemos, pues más herramientas podemos desarrollar para lidiar con la situación. Es sumamente importante. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro. Yo creo que Miosotis no dejó espacio a la duda. Nuestros psicoyentes entiendo que están satisfechos con todo lo que se ha abordado. De cualquier modo, si le quedó alguna duda, pueden escribirnos al DM de Psicovoces y le haremos llegar su pregunta a Miosotis, y con gusto ella le va a también queremos saber dónde la podemos encontrar a usted. Bueno, en las redes, porque ya por ahí que se consigue a todo el mundo. Sí. Eso es lo bueno, sí, bendito internet. En Instagram y en Facebook como Conciencia Integral by Mío Grullón. O pueden buscar Mío Grullón en Instagram y ahí mismo les sale. ¿Y privado? Bueno, en mi teléfono, mi móvil, el 809-801-0166. ¿Dónde tú laboras actualmente? Bueno, estoy trabajando con la Asociación de Mujeres Solidarias, que trabaja con pacientes de cáncer de mama, y es el 809-533-4037. Y también en el Centro de Atención Integral Familias Inteligentes, en CAIFI, COP Herrera, que no me acuerdo el número, pero señor, me van a matar. pero me pueden escribir al 809-801-0166 o buscándome por Mío Grullón, y ahí les doy las informaciones que no me recuerdo ahora. Y perdónenme. Mujeres Solidarias, ¿qué hacen ustedes? Ahí trabajamos con pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Trabajamos con lo que es la psicoeducación, ayuda de tratamientos medicamentosos. También se hacen charlas de autocuidado, psicoeducación a los familiares, terapia individual, terapia sistémica. Y también, para una forma, como somos fundación, hacemos también actividades, varias actividades al año, como es el bingo anual que pasó ahora en agosto, la gala que se hace en noviembre, y varias actividades y talleres también de
talleres vocacionales para las sobrevivientes. Ay, qué lindo. Sí. Y el acceso es fácil para acceder a este servicio. Bueno, pueden comunicarse al 809-513-4037, ahí está todo, y buscarlas también, o si buscarnos en Instagram, en Mujeres Solidarias RD, en Instagram. Bueno, hemos terminado el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros psicoyentes que estuvieron activos. Estuvo con ustedes Lisette Ramírez, Wellington Méndez. Emily Martínez. y Nilson Tigrullón. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un honor. Hasta la próxima. Chao.